Ya, no sé, hoy día yo creo podría ser el último ejercicio que veamos de esto de programación lineal. Y la otra semana comenzar con el tema de inventarios, ¿ya? Déjame ver si por aquí, sí, les podría mandar archivos. Déjame probar por el chat, ya, que eso quiero, que estas mismas cosas que hay uno, vamos a ver inventario, ya, pero, y tengo ahí en PDF, digamos, los capítulos de libros que son bien buenos en el fondo para explicar todo el tema de inventario, qué sé yo. Pero por política de INACAP no los puedo subir al portal, pues, porque son capítulos de libros. O sea, ustedes pueden ir a ver los mismos libros a la biblioteca, pero no puedo subir el capítulo como material al portal. Entonces, mejor se los paso por acá para que los tengan. Déjame encontrarlo. Aquí parece que los tenía. Ya, eso. Vamos a ver si funciona. Ojalá funcione. Ya, ahí creo que lo está subiendo. Profe, nosotros somos tres, vamos a ser tres en el grupo. Ya. Sí, Conéctalo sí, y dale. sí, sí son, bueno, era hasta tres. En el caso, usted como curso chico, hay dos grupos y hacen todo el curso. Ya, ahí en el chat de la reunión se ve los archivos, se pueden descargar. Gestión de inventario, eso. Sí, ve si puedes descargar los PDF. Nuestro. Sí, lo acabo de Sí, ya, descargar. súper, ya, súper. Ya entonces ahí quedan con material, o sea, porque igual, o sea, PPTs tengo, pero obviamente esto es, o sea, varias cosas son más de lectura, entonces también para no hacer como PPT con 80 millones de cosas de lectura, mejor les paso los capítulos, pues no va a estar ahí viendo y nos dedicamos más quizás a ver los ejercicios y esas cosas. Pero mira, déjame compartir la pantalla y mientras te cuento un poco qué es lo que vamos a hacer en realidad de la otra semana, pero para que tengan ahí una idea. Ya. Bueno, son tres capítulos de inventario de tres libros distintos. Dos de esos son de los mismos autores. Por eso la extensión de dos es como Heiser algo, el Heiser 6 y el Heiser nomás, que eso es el autor. Y esos dos capítulos son súper similares, pero tienen algunos detallitos distintos, pero vienen de libros distintos. Pero tratan casi los mismos temas. Y el otro es el del Chase, que también es muy conocido dentro de este tema. Pero si cuando lo revisen se van a dar cuenta que en el fondo son más o menos como los mismos temas en los dos libros. Em, Aquí obviamente por tiempo, como que no podemos así ver absolutamente todo. O sea, inventario es un tema infinito. Pero dentro de eso, primero, no sé, hay cosas como, sí pueden ser de definiciones, propósitos y costos que hay, clasificaciones, formas de gestión, que vale la pena hablar un poco, pero eso también tiene harto de lectura, entonces por eso también mejor le paso los capítulos y pucha, gastamos una clase en hablar bien general de esas cosas. Y después nos dedicamos más a hacerlo los distintos, a aplicar por lo menos las formas básicas de modelos de inventario, que aquí, ¿cierto? Ya empiezan a aparecer ahí donde dice sistemas de inventario, modelo de cantidad de pedidos fija, periodos fijos y esas cosas. Ahí, digamos, ahí vamos a ver algunos ejercicios. Em,
al lado de lo que hemos visto, estos ejercicios en realidad son súper simples, son como muy triviales, ¿ya? Porque en términos de ecuaciones y esas cosas no tienen nada del otro mundo. Em, pero obviamente porque son en el fondo como digamos, los modelos básicos, pues, hasta donde esta cosa partió, los modelos que quizás cubren como los comportamientos más típicos del inventario, como esto, por ejemplo. Pero obviamente pues la realidad de las cosas pueden ser súper distintas y ahí eventualmente sí les empiezan a aparecer otra clase, ¿cierto? De complejidades que tienen que abordar quizás con otro modelo, po. Pero incluso los software y todo, cualquier cosa que quieras, de alguna manera se basa en esto, y aunque sean modelos más desarrollados, más complejos de los que aquí aparecen, igual al final tienen más o menos la misma idea en realidad de cómo, o sea, el principio de funcionamiento funciona en base a lo mismo. Lo que pasa es que, por ejemplo, no sé, pues aquí los modelos más simples consideran, por ejemplo, que la tasa de consumo del inventario es pareja todos los días. Y eso obviamente en muchas partes no es así, porque ningún producto es así. Entonces, frente a consumos de inventario que en realidad no son constantes, sino que tienen variaciones y por lo tanto las cosas se te podrían acabar antes o después de lo que tú crees, ¿ya? Ahí obviamente hay modelos que se tratan de adaptar a eso, pues, de estimar las probabilidades de ocurrencia y te hacen proyecciones más instantáneas y cosas por el estilo en el fondo como para hacer los cálculos más precisos. Pero fuera de eso, en realidad igual, ponte tú, son como modelos súper similares, pues en estructura consideran las mismas cosas, solo que tienen un poco más en cuenta la posible variabilidad, ¿cierto? De la realidad en el fondo. Pero cosas así en el fondo. ¿Y qué más? Y eso, pues, como te digo, hay varias cosas que son mezcla, no sé, pues, un poco de simultáneamente ejercicios, pero también un poco de teoría. Por ejemplo, esta clasificación ABC es un tipo de ejercicio, ¿cachai? Pero es súper simple en realidad, pues es como ordenar valores, básicamente. Pero es más importante de repente acordarse de qué significa en realidad, ¿cierto? Y cuál es como el principio de gestión que hay detrás para aplicarlo, quizás no exactamente como sale aquí, pero de alguna manera que sea adecuada. Y así, bueno, vamos, no sé si nos dé el tiempo para ver todas las cosas que aquí aparecen, por eso también me preocupa más pasarles el capítulo. Y de ahí y aquí al final creo que igual hay harto ejercicio, claro, hay casos y más ejercicio y cosas por el estilo, así que de ahí vamos a ir también tomando algunos para ir viendo como los contenidos en base a eso, ¿ya? Pero para que los tengan por mientras, quedan ahí. Yo me imagino, no sé si, pero sí quedaron acá en el grupo, hay una parte, ¿cierto?, donde hay archivos, no sé si ustedes se han metido en algún momento ahí. Que hay una sección que dice, bueno, están las grabaciones, todas las grabaciones, y también hay una otra carpeta que son los archivos, y en esa carpeta deberían estar también estos subidos. Pero si no los tienes tú, pues, igual se los puedes pasar ahí a tus compañeros. Sí, están ¿Ya? en archivo también. ¿Ya? Ya, entonces quedaron ahí. Ya, porque si no sé, como te digo, no sé, tienen esa regla de no subir capítulos del libro, yo no encuentro. Yo no veo mucho el por qué, pero bueno. Em, este es digamos, el ejercicio que vamos a ver hoy, que tiene como de varias cosas simultáneamente, de todo un poquito. Sí, pero aquí quiero corregir algo porque siempre me genera dudas esto. Y en realidad está con notación gringa y esto siempre termina provocando ahí confusiones. Les ponen siempre punto algo y no le ponen el cero. Y esto es cero. ¿Qué más? Así que esos son todos los que son cero algo, ya. ¿Qué dice?
Bueno, este caso, ¿cierto? En realidad un problema, digamos, como título tiene, de planificación urbana, que en realidad consiste en cuántas casas fabricar, digamos, dado un cierto presupuesto, ¿ya? Em, en este caso, ¿cierto? Bueno, la ciudad de Ertsville, la Frente Inglesa de Recorte de Presupuesto, buscando una solución a largo plazo para mejorar la base tributaria, el Consejo de la Ciudad propone la demolición de un área de viviendas dentro de la ciudad y su reemplazo con un moderno desarrollo. El proyecto implica dos fases. Primero, la demolición de casas populares para obtener el terreno para el nuevo desarrollo. Y dos, la construcción del nuevo desarrollo. A continuación, un resumen de la situación. Primero, se pueden demoler hasta 300 casas populares. Cada casa que demuelas ocupa un lote de 0,25 acres, que es una medida de superficie. El costo de demoler una casa es de 2.000, ¿de acuerdo? Eso te va a liberar espacio. Dos, los tamaños de los lotes para construir casas unifamiliares, dobles, triples y cuádruples, van a ser 4 tipos de casa, son de 0,18, 0,28, 0,4 y 0,5 acres respectivamente, de los 4 tipos de casa. Además de eso, las calles, los espacios abiertos y el área para la instalación de servicios ocupan un 15% del área disponible. O sea, tampoco tienes toda digamos, esa superficie que se libera en realidad para hacer construir las casas. ¿Qué más? Y aquí, claro, una cuestión de políticas, que esto se parece un poco a algunos de los problemas que están en la prueba. En el nuevo desarrollo, las unidades triples y cuádruples ocupan por lo menos 25% del total. Las unidades sencillas deben ser al menos 20% de todas las unidades. Y las unidades dobles deben ocupar un mínimo del 10%. De ahí, obviamente, si ves triple más cuádruple, 25%. Las otras 20 y 10, eso es cierto, no da 100. Entonces todo el resto del margen, obviamente, ya es como una adecuación entre esos tipos de casa. El impuesto por unidad aplicado a las unidades sencillas, dobles, triples y cuádruples es de 1.000, 1.900, 2.700 y 3.400 respectivamente, que es lo que ganaría este municipio. El costo de construcción por unidad de las casas sencillas, dobles, triples y cuádruples es de 50.000, 70.000, 130.000 y 160.000 respectivamente. El financiamiento a través de un banco local está limitado a 15 millones. Y la pregunta es, ¿cuántas unidades de cada tipo se deben construir para maximizar la recaudación de impuestos? Que obviamente los impuestos son los que están acá, ¿por cierto? Esos de 1.000, 1.900, 2.007 y 3.004 por cada una de las construidas. Y el resto, ¿cierto? Son en realidad datos para las restricciones. Pero aquí, ¿cierto? Hay como hartas cosas simultáneamente operando, ¿cierto? ¿Qué cosas ves como restricción aquí? ¿Qué cosas te aparecen? ¿Cuáles son las restricciones? El financiamiento, ¿Cierto? Esa primero es una cosa. Obviamente los costos de construcción no vas a poder pasar de ahí. Pero además de los costos de construcción, ¿qué otra cosa te consume el financiamiento? No es lo único que hay que pagar. ¿Qué más es un costo? eh, maquinaria, No, no, pero de las cosas que estén ahí, pues, de los datos. Hay algo más por ahí. los impuestos. No, pues si los impuestos son el ingreso. Ah,
Hay una cosita más por ahí. Por ahí. El costo de demolición también lo tienes que costear con la misma plata en el fondo. O sea, te tiene que alcanzar para demoler y después para construir. Y, y de ahí, de hecho, también el otro efecto que aquí se produce, que obviamente uno, cuando plantea esto, uno no sabe si va a ser así o no. Ahí eso es lo que uno tiene que averiguar en el modelo, pero tiene que darle la opción al modelo de que lo decida. Es que, ok, se pueden demoler 300 casas, pero quizás tú no necesitas demoler 300 casas, pues puede que en realidad por el presupuesto que tienes, dado que tienes que demoler y construir en ese espacio, en realidad, ¿cierto? No te dé para, para todas, o sea, para, por ejemplo, demoler 300 casas, quizás el espacio que te libera 300 casas es mucho más de lo que tu presupuesto te permite en términos de construcción, entonces demolerías, gastarías plata demoliendo y después no te va a dar la plata para construir en todo ese espacio. Entonces, obviamente es mejor demoler lo que realmente te sirve para construir. Y ahí probablemente, porque los ingresos están relacionados con los impuestos de las que construyes. Entonces, obviamente lo que más quieres es construir. Si demueles de más, ¿para qué? Si no tenéis plata para construir, ¿para qué voy a estar demoliendo? En primer lugar. Em, Y lo otro aquí, bueno, hay varias cosas, ¿cierto? Que son relaciones comerciales, ¿cierto? Todo lo que está en la tercera condición ahí, que son ciertos esos porcentajes. Pero además de eso, está claro, la limitación de superficie, porque te dicen de qué tamaño son las distintas casas y también te condicionan, ¿cierto? Que igual hay un espacio que tienes que dejar libre. De todos modos, tienes que dejar libre para que, para espacio abierto y instalación de servicio y esas otras cosas que se mencionan ahí. Entonces, es un poco la estructura del problema. Lo que aquí hay que decidir, entonces, por una parte, es cuántas casas fabrico de cada tipo, ¿cierto? Y esas serían cuatro variables. Una variable por cada uno de los tipos de casa. ¿Y ves alguna otra variable? ¿Alguna otra cosa que hay que determinar? ¿Qué otra cosa es una incógnita aquí? ¿No ves? También lo que es aquí una incógnita es cuánto demueles, po. O sea, tienes cuatro variables para definir cuánto vas a construir, que porque no sabes cuánto vas a construir, cuánto vas a poder construir. Pero además de eso, necesitas en realidad otra variable para saber cuánto demoler, porque tú tampoco sabes cuánto puedes demoler. Entonces, tienes que tener las dos cosas en el fondo. Y en términos, ahí eso es lo otro. En términos, ¿cierto? De la función objetivo, lo que se está pidiendo es cuánto se puede construir para maximizar la recaudación de impuestos. Eso en particular. Aquí obviamente hay costos por todas partes, pero para efectos de la función objetivo no se toman en cuenta, ¿ya? En este problema en particular, porque no te están pidiendo maximizar ingresos. En realidad el tema de los impuestos, como si te fijas, un impuesto es nada al lado de lo que cuesta la casa. Entonces, claramente no habría forma de maximizar la utilidad porque, bueno, aparte que el costo de construcción es un costo de una vez y los impuestos van a ser más permanentes, ahí claramente tienes que también considerar eso. Entonces la función objetivo es solamente, ¿cierto? La parte de los impuestos, del ingreso por impuesto,
Y como restricción, tienes que considerar los costos por el hecho, ¿cierto?, de que aquí hay un presupuesto, ¿ya? Vamos a irlo escribiendo. A ver, déjame ordenarme aquí un poco. Tengo poco espacio para moverme, para poder escribir bien. Ya. Como dice bueno, acá, ¿cierto? Que el objetivo es, acá abajo, maximizar, ¿cierto? Recaudación de impuestos en todo, y pasa que me pasé largo. Entonces esto va a ser necesariamente maximizar, Z. Y aquí es donde te decía, aquí estas 4 tipos de casas para mí van a ser X1, X2, X3, X4, ¿cierto? Que es la cantidad de casas que voy a hacer de cada tipo, ¿ya? Eso es lo que va a representar las variables. Y además de eso, es lo que yo te decía, la demolición de las casas tiene que ser una variable distinta. Por ejemplo, pongámosle Y para que sea muy distinta, ¿ya? Para que no sea X es para construir y para demoler. Y esta es la cantidad de casas a demoler. Pero esa variable es la que no va, digamos, no entra en la función objetivo. Por eso es lo que es cierto, no te decía recién, es parte de las restricciones por el tema del presupuesto, pero no es parte de la función objetivo porque no tiene ingreso de impuestos, pues solamente un gasto. Y aquí, entonces, tenemos aquí un líquido X3 y los valores, ¿cierto?, de los impuestos son estos: 1000, 1009, 2007 y 3004. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, hay que, a ver, podemos usar, ¿cierto?, esos mismos valores, 1000, 1920, 2007 y 34.000. La función objetivo, lógicamente, te va a quedar una cuestión súper grande. Cuando hagas el cálculo, va a ser un número súper grande porque todas las cosas están en miles, ¿ya? En este caso, en realidad, lo que conviene es hacer una simplificación de los coeficientes, ¿ya? Y eso no afecta a la solución, ¿ya? Solamente te la deja como en otras unidades. Por ejemplo, en vez de usar 1000, puedes decir que un coeficiente es 1, el otro es 1,9, el otro es 2,7 y el otro es 3,4. Y la solución que te dé, simplemente tú sabes que está en miles, ¿de acuerdo? O sea, te dice 100, bueno, son 100.000. Y eso es todo, ¿ya? O sea, puedes perfectamente hacer una simplificación de la ecuación completa, ¿ya? Y eso no afecta en nada el resultado, ¿va? Y de todos modos, tiene como los números entre ellos conservan la misma relación, no cambia el resultado. Así que mejor trabajarlo con eso para que el software, cuando arroje un número, arroje algo que sea más manejable. Entonces, 1, 1, 9, 2, 7 y 3, 4. El 1 no lo escribimos, ¿cierto? 1, 9, X2, 2, 7, 2, 9, 2, 7 y 3, 4. 2, 7, X3 y 3, 4, X4. ¿Ya? Y eso sería la función objetivo, que sería simplemente, ¿cierto? Esto, la maximización de impuestos. Es un paréntesis. Ya, ¿se entiende? ¿Hasta ahí? Sí, Ya. Y ahora vienen como todas las restricciones que están acá, porque obviamente hay de todo. Hay algunas que son como súper simples, hay otras que son más complejas. Em, Hay una que es muy directa. ¿Cuál es como la restricción más chica? Que es la variable contra un número y punto. y, y menor o igual a 300. Exacto, ¿cierto? Es el límite nomás de
de la posibilidad, ¿cierto?, de demoler. Entonces, acá está. Sale de ahí una directa y no hay nada más que hacer. Entonces, esto es sujeto a 1, ¿cierto? Le ponemos límite de demolición. No tiene que ser hasta 300 y punto. ¿Qué otra cosa puede ser media sencilla? Ya, esta la tenemos hasta ahí. Ya, el resto de los datos no los hemos ocupado, ¿cierto? Esos 25 acres y el costo de demoler la casa. Está el otro tema de la superficie, está el tema, ¿cierto?, de las relaciones comerciales y por ahí estamos. Creo que eso es todo. ¿Qué otra, qué restricción hacemos ahora? Por ejemplo, la de superficie. ¿Cómo sería la restricción de superficie? Tiene como comparar dos cosas, porque una cosa, por una parte, tiene que analizarse el cuánto espacio ocupo con las construcciones, pero eso hay que compararlo con cuánto espacio en realidad libero, ¿cierto? Cuánto espacio tengo libre. Entonces son las dos cosas en el fondo las que aquí hay que balancear. Y ahí entran a jugar estos valores que están acá, pues, el 0,18, el 0,28, 0,4 y 0,5, ¿ya? Entonces tenemos 0. Cada casa que yo construya del primer tipo, de las X1, me ocupa 0,18 acres. Entonces, 0,18 por X1 es el total de superficie ocupada por ese tipo de casa. 0,28 por X2 es todo el espacio ocupado por el segundo tipo de casa. 0,4 es el espacio de la tercer tipo de casa y 0,5 por X4 el total de espacio, ¿cierto?, de ese tipo de casa. Esto es, digamos, lo que yo ocupo en construcción. Pero ¿cuál es mi límite? ¿Qué es lo que, con qué lo tengo que relacionar para que no, para construir donde realmente tenga donde construir? ¿Cuál es mi punto de comparación ahí? Profe, ¿me escuchará? ¿Sí? ¿No te escucho? Ah, no sé por qué dejé de escucharlo. Ah, pero ahora sí. ¿Y en qué hasta Ahora, qué? ¿Dónde te quedaste? cuando estaba copiando el 0,28, X2, Ah, ya. 0. No, entonces fue poco. Ya, Mm. bueno, eso, este lado de acá, ¿cierto? Es en el fondo lo que ocupa al construir, ¿cierto? Porque es cuánto ocupa cada casa multiplicado por el total de casas que yo hago de cada tipo. Entonces, esto es lo que yo necesito para construir. Pero con respecto a qué lo comparo, cuál es el límite en el fondo del espacio que puedo ocupar para construir? Tendría que ser eh, una consulta igual. El espacio total que tengo que usar el 15. Esa parte al 15% se refiere al espacio total, tengo que usar el 15% para construir. Al revés, el 15% no puedes separarlo, Ah, o sea, ya, no ya. puedes ocuparlo, ¿ya? Es el 85, sí, de hecho. Claro, ese es un buen detalle que a muchos se les pasa. O sea, este, todo esto que está aquí ya es lo que voy a construir. Esto es lo que debe ser menor o igual, ¿cierto?, al 85% del espacio que yo libere. ¿Y cuánto es el espacio que yo libero? ¿Y o no? ¿Y? Casi. No, pero y
lo que te cuenta la variable y directamente es la cantidad de casas que demoliste. Y estás comparando superficie, las restricciones de superficie. Y 0.25 i. Exacto. 0.25 y eso es lo que te va a dar realmente la superficie total liberada. O sea, 0.25 i es la superficie total liberada, incluyendo el 15%. Por eso hay que quitarle el 15%, porque esa parte no la puedes tocar, pero el resto sí lo tienes para construir. Y ahí sí. Esta ya es superficie, que hay que respetarla. Tercera cosa, vamos a ver, esto es el presupuesto. ¿Cómo me lo gasto? ¿En qué tengo que ocupar el presupuesto según los datos que están ahí? Son 15 millones, pero ¿en qué se reparten? En la suma de los... En en el FO, la fórmula que teníamos, la fórmula de objetivo, ¿no? ¿En la función objetivo? ¿Eh? No, porque la función objetivo es de los impuestos, ¿cierto? Pero este es el presupuesto que tú tienes para, digamos, para construir por una parte, pero también para demoler, ¿ya? En realidad va por ese lado digamos, la restricción. Aquí también se está el tema este, ¿cierto? De que tienes en todas las cifras ceros, ¿cierto? Como 3 ceros son todos miles de cosas. Y aquí también, ¿cierto? 2000. Entonces, aquí también conviene hacer como una división en el fondo de los valores por 1000 por lo menos para que los números sean más manejables y de todos modos representa en el fondo lo que quieres. Primero veamos los costos, ¿cierto? De las casas. 50, 70. 50 por x1 en miles, 70 por x2. De acá. 130 y 160. Esos ciertos costos de construcción en miles y a esto le sumas los costos de demolición, 2000 por cada casa que demoliste. Y esto es lo que no puede pasar de los 15 millones. Pero como estamos en miles, son 15.000. Pues hay que quitarle igual 3 ceros. A los dos lados tiene que estar la misma simplificación. Y ahí con eso regulas en el fondo que no te gastes más presupuesto del que existe, ¿ya? Y hay que incluir, por supuesto, ¿cómo se llama? La demolición de las casas. Pues si lo hubieses dejado afuera, te hubiese construido más casas, ¿ya? Y lógicamente eso no corresponde. Pues ahí esa pequeña parte del presupuesto te hubiese permitido construir más casas, pero hubiera estado errada la solución. Por otro lado, ya. ¿Y qué más? Tenemos todo salvo esto. Las relaciones entre las distintas tipos de casa. ¿Cómo represento eso? Perdón, profe, es que ahí... No sé, estaba teniendo problemas con mi audífono y no... La Ya, última parte no escuché, perdón. ya. Esta parte. Ahora, ¿cierto? Nos queda solamente el tema de
de las relaciones entre las cantidades de casas. Ahí de partida, o sea, en esa parte que reescribe en el fondo esas relaciones. Hay como dos cosas. Una, ¿cuántas restricciones hay aquí? Y cómo son esas restricciones. De partida, ¿cuántas? Tres Ya, ¿y cuáles serían? de las unidades triples y cuádruples que ocupan por lo menos el 25%, Ya, o sea, una. y la otra es que las unidades más sencillas deben ser al menos el 20% de todas las unidades, Exacto, y la otra es la última que dice que las unidades dobles deben ocupar un mínimo de 10%. exacto, ¿cierto? Son las tres cosas. La primera es unidades triples y cuádruples, ¿cierto? Esto es x3 y x4 con respecto al 25% del total. Aquí hay digamos, un pseudo detalle que en realidad, ¿cierto? No está explícitamente considerado. Si se refiere a, por ejemplo, el porcentaje en términos de las cantidades de casas, ¿cierto? Que en términos de unidades sea, ¿cierto? Ese 25%. O que fuera, por ejemplo, un tema de, como, no sé, pues de superficie o de alguna otra medida, ¿cierto? Ahí no dice, pero se entenderá o se subentiende, ¿cierto? Que eso debería referirse a la cantidad de casas. Entonces, bueno, vamos a hacer así, pues empezar las cantidades de casas que tenga ese 25%. Entonces, vamos a poner acá 4. Estas serían, ¿cierto? Las relaciones comerciales, ¿de acuerdo? Y la primera es que la cantidad de triples y cuádruples, eso, ¿cierto? Es el total de las casas. em, Tiene que ser esto por lo menos el 25% de lo que se construya. Y lo que se construya aquí, ¿cierto? Es hartas cosas. Son todas, ¿cierto? Es la suma de todas, porque ahí tienes realmente el total, digamos, el total de casas, ¿cierto? Es la X1 más X2 más X3 más X4. De eso le sacas el 25%. Y de ese 25%, ¿cierto? Es el que comparas con X3 y X4. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Ya. ¿Qué pasa acá? La otra relación. ¿Dónde tengo el? Ahí está. Es 20% de las sencillas, ¿ya? Eso es X1 es X1 debe ser al menos el 20% de lo mismo, ¿cierto? Ahí aseguro ese 20%. Y del otro es el 10%. Pero esa era las dobles, me imagino. Sí, las Todas, dobles. profe, ¿Cómo? todas las comparan con el total de la construcción. Exacto, sí. En este Ah, caso, hay problemas donde de repente las relaciones te las dan de una con respecto a la otra. Por ejemplo, que te digan que, no sé, po, que la cantidad de casas individuales debe ser el doble de las dobles. Ya. Y las relaciones entre solamente ellas. Pero aquí, claro, en este caso sí, ¿cómo se llama? Ambas. O sea, todas en realidad, ¿cierto? Ya, ¿dudas? no, no, profe, todo Ya. bien. Y
A ver, ¿nos queda algún dato pendiente por ahí? Creo que no. Parece que está todo. Sí, parece que sí, profe. Sí, No, cierto, está todo. Ya. Entonces, vamos acá. Este problema, hecho por la estructura que tiene, está como muy hecho, ¿cierto? Para trabajar los lingos, porque tenemos variables a los dos lados, ¿por cierto? Este es el típico caso que si lo hiciéramos en Excel, tendríamos que hacer ese traspaso, ¿cierto? De todo a la izquierda y ahí estar ordenando las constantes y toda la chaya, que obviamente va, va a ser bastante complicado en ese sentido. Ya, estamos, voy a copiar esto y lo vamos a llevar a Lingo. Vamos a Lingo. Aquí. Ahí. Pero gigante esto, obviamente. Siempre lo copio gigante. Voy a dar un pelito a la letra. Por ahí se verá. Ojalá. Ya. Y viene. Obviamente hacemos el traspaso. El Mac. Anda. Y sí. Me cae el teclado. Maximizar es igual x1, ¿cierto? Más 1.9 por x2 más 2.7 por x3 más 3.4 por x4 punto y coma. Sujeto A, ¿cierto? Esto vamos a ponerlo sujeto A. La etiqueta arriba faltó, ¿cierto? La opción objetivo. Aquí, ¿cierto? Empezamos con restricciones. El límite de demolición es simplemente I menor o igual a 300. Esto, ¿cierto? En algún momento, bueno, habíamos visto quizás problemas de inventario, ¿cierto? Donde habían variables que solo aparecían en las restricciones, dependiendo del problema. Y en este caso pasa lo mismo, ¿cierto? La I, que es la cantidad de casas a demoler, va a aparecer solamente ahí en las restricciones. La segunda, superficie. Sub. Hacia arriba hacia otro. Y tengo 0.18 por x1 más 0.28 era o 23, no se distingue mucho. A ver, es 28 eso. 0.28 por x2 más 0.4 por x3 0.5 por x4. Y esto es lo que no puede ser más grande, el 85% de el área que las casas liberan. ¿Cierto? Y otra cosa.
el presupuesto. Presupuesto, ya, en este caso es 50 por x1 más 70 por x2 más 130 por x3 más... no alcanzo a distinguir el número ahí. 160, ¿cierto? 160 por x4 más 2 por y. Ya estoy bien, ¿cierto? Menor o igual a los 15.000, que son 15 millones, ¿cierto? Pero aquí estamos trabajando las cifras en miles. Y de ahí vienen las restricciones de comerciales. Vamos a ir con 1, con 2 y con 3. 1, comercial 2 y va. ¿Dónde se fue esto? ¿Dónde está escribiendo? ¿Por qué no escribe? Pues espera, un segundo. Porque que es, digamos, ¿cómo se llama? Teclado inalámbrico, no creo que se le hayan agotado las pilas. Sería muy mala suerte. Igual tengo el otro en todo caso. Dame un segundo. Igual son de estas pilas torrantes que vienen con el teclado. Sí se pueden haber agotado. No hay caso, ya. A tener que volver a escribir en el notebook, que es más complicado. Comercial 2. Acá. Y comercial 3. Y cierro ahí. Ahí. Y acá. Comercial 1 es x3 más x4. ¿Cierto? Esto es mayor o igual a 0.25 por la suma de todas. X3 más x4. Ahí. Profe, Dime. el tema del mayor e igual, si está escrito, puede estar escrito al revés, igual mayor. Nunca he hecho la prueba, fíjate. No creo, fíjate. Podríamos, bueno, escribámoslo, solucionémoslo y de ahí la damos vuelta a uno, pues, a ver si es que la reconoce, ¿ya? Puede que no, fíjate, porque hasta donde me acuerdo, siempre como que, como te dijera, como que en la literatura, todas las partes donde esto aparece, ¿cierto? En el fondo siempre la menciona en ese orden. Así que probablemente no, pero hay que probar. Ya, abajo. Ah, mira, conocer el otro teclado. X1 mayor o igual. Disculpa la lentitud que tengo que andar ubicando en este teclado donde están las cosas. 0.2 por arriba, ¿cierto? Esta parte la vamos a copiar igual. Ahí. Y este otro es X2 mayor o igual 0.1 por la misma expresión. Ahí tenemos el problema completo. ¿Ya? Ahora, esta, ¿cierto? Esta la sacamos de aquí, agrandamos esta cosa para verlo mejor. ¿Se ve bien ahí? O bueno, todavía se puede agrandar. Ahí, ¿se ve bien? Sí, y se nota bien. Ya, resolvamos entonces. Primero, Global Opt, perfecto, tiene solución y está ahí.
por ahí. Ya. 343.96, claro, pero acuérdate que esto estaba en miles, entonces hay que correrle el decimal en 3 lugares, o sea, es 343.965,2 la solución. Variables, fíjate, pasa lo que era sospechable en el fondo, bueno, igual obviamente hay que pensarlos en entero, pero que no hacía sentido fabricar, digamos, o sea, demoler todas las casas que existían, ¿cierto? Porque el presupuesto no daba para volver a construir también en todo ese espacio, entonces al final era mejor no hacerlas todas. 244 y medias casi, ¿cierto? 244.48. Y de las construidas, bueno, 35, 98, 44, pero, ¿cierto? Está el detalle de que no elige construir X4, porque probablemente, ¿cierto? Lo que aporta en términos de impuesto en relación a lo que cuesta construirla y la superficie que ocupa, probablemente ahí no es muy ventajoso. Entonces, por eso, en esas situaciones es cuando digamos, em, los problemas o el simplex, ¿cierto? El método prefiere no construirla. Y quizás en estos casos, por ejemplo, dado que es como una planificación comercial, lo que convendría, ¿cierto? Sería en realidad obligar a que se construya la casa, que haya un mínimo, ¿cierto? De todas, por ejemplo, de todas, por lo menos un 10%, que sean de cada una, para que exista la oferta, al menos. Y de ahí, obviamente, ya que defina por realmente utilidad. Eh, hay muchas cosas, hay muchas industrias donde eso se hace, pues, donde en realidad por una cuestión aunque no te sea quizás tan rentable o te salga más rentable hacer otra cosa, de repente por tener presencia en ciertos segmentos y no dejárselos como a tus competidores, de repente tú lanzas productos en esos ámbitos y independiente de que estés ganando o que podrías ganar más plata en otro lado, en el fondo, ¿cierto? En este caso se prefiere hacerlo así, pues, porque si no pasa esto, pues obviamente si la solución estricta es no hacerlo en absoluto, bueno, está bien, pues, o sea, si puede ser así lo que económicamente convenga más, pero después, ¿cierto? No tener la oferta puede ser peor al final. Em, y, a ver, presupuesto, bueno, se gastó absolutamente todo. Comercialmente, bastante. La única, fíjate que de hecho como que se hizo más de lo que se pedía, era en la tercera condición, la segunda casa, se construyó bastante más allá de lo mínimo. Las otras dos como que se hizo lo que se obligaba, en el fondo. Probablemente, si borramos estas condiciones comerciales, em, es muy probable, fíjate, que el modelo decide hacer solamente casas tipo 2 por el tipo como te dijera, de solución que se observa aquí. Pareciera, fíjate que va a ir para ese lado. Podemos hacer la prueba, de hecho, pero primero hagamos la otra prueba. Dice, probar acá, ¿cierto? Que sea igual o mayor. Veamos si no explota. Si explota. No, es al otro lado. Lo exige hacer al revés. Aquí. Ahí. Ahí Y sí. cuando es menor, igual, ¿no? Primero va el signo y después El va el menor, igual. claro. Aquí es el primer menor y después el igual. Menor igual o mayor igual. Es como en el orden que uno lo dice. Ah, ya, sí, verdad. Claro. A ver, ya. Bueno, eliminemos esa. Ya, sin condiciones comerciales. Veamos qué es lo que hace. Puro presupuesto y la superficie. ¿Viste? Puras casas 2. Se tiró totalmente casas 2. Y todavía no alcanza a demolerlas todas. Sí, era esperable porque las dos restricciones, digamos, de la X1, de X3 y X4
Estas las cumple por lo justo, po, las deja igualadas a cero, así que obviamente no les tiene mucho cariño a esas casas. Y, y suele pasar, o sea, obviamente cuando haces estas clases de optimización es como bien normal que salga una solución de esa naturaleza, po, pero por lo mismo después empiezan las restricciones de obligarte un poco, ¿cierto?, a que hagas las cosas, digamos, con ciertos mínimos, que obligues a los mínimos, cosa que de esa manera tú tengas oferta para todo en realidad. ¿Qué, qué más? A ver, de aquí, bueno, presupuestos. Ah, lo de enterar. Déjame buscar una cosita para mostrártela, que en realidad no la habíamos visto, pero no sé qué tanto corresponde a este ramo. Dame un segundo. Parece que es así. Que quiero mostrarte esto de que obviamente aquí así como están definidas, ¿cierto? Las variables toma valores decimales, pues, ¿cierto? Y que no las redondea a enteros. Pero hay una forma de decirle al Lingo que resuelva el problema, pero considerando las enteras y que lo que te entregue, ¿cierto? Sea entera. Ando buscando la definición. Sí, ahí está, pero no es esa. Dame un segundo. Aquí sale una, pero ya no encuentro exactamente que debe estar ahí la ayuda, pero tampoco quiero ir a ver el detalle. En todas partes me parece lo mismo. A ver, parece que es así, pero... Ah, que me hace falta el teclado. A ver, ujú, hagámosle X2, ya, y resolvamos. Te vuelvo a agrandar para que se vea qué fue lo que hice. Ya, yo les había dicho, ¿cierto?, que en el fondo, eh, cuando son variables mayores o iguales a cero, ¿cierto?, y no tienen ningún tipo de restricción, pueden tomar valores decimales y todo eso. No había para qué decírselo a Lingo, que lo sabía en el fondo y que bastaba aplicarlo. Cuando uno en realidad lo quiere limitar, ¿cierto? En realidad puede hacer esto, que parece que esta es la expresión, para definirla como entera, x2 entera. Si esto lo solucionamos, fíjate, me da global opt, pero fíjate, x2. 98 exacto, 98 exacto, no es el punto, ¿cierto? Los decimales desaparecen, porque ahora le estoy diciendo que la considero una variable entera. Y esto lo podemos hacer para las otras también, pues. Podemos no, definir aquí la 1, no, la 3, 4, ¿cierto? Y también, bueno, las variables, ¿cierto? La casa a demoler, pues eso también deberían ser enteras. Con eso, la solución que ahora me dé debería ser, ¿cierto?, puros valores enteros.
Fíjate, 347.7, que en nuestro modelo original es 343.700. Y ahora, fíjate, ahí están todas la solución. Valores enteros. 36, 98, 45 casas construidas de cada tipo y, ¿cierto? La de mueble 245. El presupuesto se lo agotó igual. Curiosamente da justo. El presupuesto se lo agota. Superficie no la ocupa toda, porque, ¿cierto? En el otro caso, como yo tenía en el fondo decimales, también, no sé, porque la solución me construía 0,3 casas y me ocupaba el espacio que correspondía a 0,3 casas, cosa que obviamente no tiene, no tiene ninguna, no sé, en la realidad, ¿cierto? No puede ser así. Pero aquí obviamente es el ajuste como corresponde. El límite, ¿cierto? De demolición anda ni cerca, sobra mucho. Y las condiciones comerciales, por supuesto, ahora, como estoy obligando que sean enteros y por decimales no se alcanza a ajustar, siempre ninguna, ¿cierto? Se cumple con exactitud, pues, porque obviamente tengo que construir la casa entera. Esto, digamos, este tipo de problemas, de hecho arriba dice, pues, fíjate, donde decía LP, dice PILP, ¿cierto? LP obviamente es linear programming, sigue siendo un problema lineal porque no hay ninguna variable que esté elevada a algo, ¿cierto? Pero como te dijera, la otra parte, el PI, ¿cierto? Se refiere a entero, programación entera, ¿cierto? Que obviamente es porque las variables son enteras. ¿Te fijas aquí? Ahora aparece esto, variables enteras. En la anterior no parecía, y puesto aparecía, ¿cierto? Como cero. Y como ahora las obligamos a ser enteras, es así. Dependiendo de en qué trabajen, a veces esto les conviene hacerlo, obviamente, si necesitan que un problema entregue resultados enteros, sobre todo si son números chicos, o sea, si entre, no sé, pues son 2, 3 el resultado y 5, obviamente entre un 5,2, un 5,7 hay harta diferencia, y si ustedes lo pasan entero puede ser que les cambie harto la solución, de hecho, entonces ahí como que conviene mucho. En este caso es bastante probable, fíjate, que se hayan dado como en la misma solución, pero quitando los decimales nomás, ¿ya? Eso a veces pasa, no siempre, pero cuando son números más grandes, como que tiende a pasar ese ajuste, no sin mayor problema. Con números chiquititos no es tanto, ahí puede ser súper distinto el resultado. Y en estos casos también, el método que se emplea no es el mismo, el que en los otros casos, ¿cierto? Los problemas lineales se emplea, ¿cómo se llama? El simplex, que el que la otra vez le mostraba en el gráfico, que se iba por la esquina y el área factible y qué sé yo. En los problemas de programación entera es otra historia. Ahí no hay esquinas, ¿ya? No, las esquinas no te sirven de nada, porque en realidad tus soluciones son enteras, son puntos específicos dentro de esa región factible, ya no es toda la región, porque no es continuo. Son los puntos donde se intersectan los valores enteros de todas las variables. Entonces, obviamente, y la forma en que eso se explora es totalmente distinto, ¿ya? Así que ahí se los muestro más que nada por si acaso algún día necesitan resolver algo, pero que donde el hecho que se entera la variable es súper significativo y es mejor que lo resuelva así, ahí lo pueden hacer. Si es un problema muy grande, puede que se demore más. O sea, esto, de hecho, probablemente en la solución lo decía, lo saqué. En la solución probablemente si van a comparar el tiempo de solución, este quizás se tomó un poquito más. Esto todavía es un problema muy minúsculo, pero cuando se tratan de problemas más grandes, si son lineales, completamente lineales, probablemente va a resolverlo igual rápido. Siempre los lineales se resuelven muy rápido. Pero en este caso, los enteros puede que se demoren más, porque busca de otra manera, hace un árbol de búsqueda esta cuestión, y eso de repente puede tomar mucho tiempo hasta que descarte que no puede mejorar la solución. Y podría tomarse más tiempo de solucionar con respecto a los otros. Ya, y eso, no sé si tienes dudas, consultas.
Cuando cambia números enteros, ¿Ya? ahí calcula, calcula para que queden enteros o solamente los aproxima. No, no, aplica otro método, un método totalmente distinto. Y el método trabaja durante todo el proceso con valores solamente enteros. Mira, de hecho te voy a mostrar. Te puedo ver, voy a ver si, más que hacer yo el gráfico, voy a ver si en internet encuentro un árbol. Ah, me da con escribir en el teclado que se le botó la pila. Voy a tener que buscar pila al tiro, si no me estar haciendo el loco más tarde. Aquí está, por ejemplo, ya. Déjame volver a poner la pantalla. Mira. Esto. Por ejemplo, aquí. No, pero ese no está. Sí, porque este es un mixto, porque tiene valores decimales y tiene valores, ¿cierto? Enteros. Pero más o menos refleja la idea. Lo que hace, ¿cierto? En realidad parte de una solución donde, por ejemplo, se fija un valor como entero y empieza a probar por ramas, digamos, prende, no sé, pues, por ejemplo, aquí. Fíjate, hace una solución cero. Después que aquí uno sea menor o igual a 1 o mayor o igual a 2 y soluciona de nuevo. Y así va como buscando por árbol soluciones, va cambiando de una variable, va tanteando qué pasa si hago esto, si hago lo otro, ¿cierto? Y de esa manera va buscando hasta que llega a la solución óptima. Por eso son árboles de búsqueda lo que hace cuando soluciona esos problemas que son enteros. Estos árboles obviamente son chiquititos para lo que de repente pasa. Y obviamente cuando se va por ciertas ramas, no sé, pues llega un momento en que algo le sale infactible, que no puede ser esa solución, entonces se cierra la rama ahí. Y le tiene que pasar por todos lados, pues si te fijas, todas como que son infactibles, la mayoría muere por eso, y algunas no. Y dentro de esas algunas que no mueren infactibles, que son efectivamente solución para el sistema, es donde tiene que buscar cuál es la que tiene la mejor función objetivo. Pero al final es eso, es un método que va buscando, se llama búsqueda de árbol, por la forma que tiene, entonces que se va por las ramas literalmente y va llegando cada vez más abajo y más de las ramas. De esa manera busca. Entonces, en realidad siempre trabaja con valores enteros. Así que no es que aproxime, sí. Por eso te decía que aproximar, de hecho, es súper impreciso, sobre todo en problemas donde los números son chicos, te puede hacer una diferencia gigantesca. O sea, por ejemplo, un 5.8, no podéis pasar las 6, porque casi seguro que eso te hace que las restricciones no las vaya a respetar, po. Y si lo bajas a 5, puede que eso implique que otra variable que toma un cierto valor en realidad ya no necesite tomar ese valor, sino que puede tomar uno mejor. Entonces las cosas te cambian mucho cuando no es como ajustar simplemente al ojo en esos problemas. Particularmente en problemas donde ya los números como son muy grandes, claro, o sea, si te sale, estás viendo cuántas sillas fabricar y te sale 7.587,2, ya esa cuestión seguro que da lo mismo del coma 2, o sea, es totalmente indiferente porque estás a tal magnitud, digamos, de operaciones que esos decimales igual se pierden en la realidad, así que, pero ya si, como te digo, si son números chiquititos, ahí sí importa. Eso es, digamos, trabajarlos en entero. Y bueno, de hecho, o sea, así mismo como enteros, hay otras formas de definir, por ejemplo, binarias, variables que son solo 0 o 1, también se definen de esa misma manera. Hay como una palabra clave a la cual le tienes que indicar que es eso y de ahí Lingo la considera así. Ahí entendí ¿Dudas? mejor. Sí, No, no, profe, dudas de lo... No, más o menos se entendió bien la materia y los ejercicios como son. ya. Hoy día es viernes, ¿cierto? Y nos toca cuando el miércoles de nuevo. Ya. Si puedes, obviamente,
avísale a tus compañeros de los PDFs para que los tengan ahí, porque, como te digo, para tratar de avanzar relativamente rápido y mencionarles de repente algunos temas que se lean ahí, secciones, para no latearlos quizás tanto con la parte más teórica, sino que veamos como cosas más dinámicas de ejercicios, ¿ya? Sí, sí, Ya, ahí le mando igual bueno, los PDF. ya pues, bueno, ya pues, nos veríamos la próxima semana. Que estés bien. Ya, pues, que esté bien, que Chao, le vaya bien. chao. Chaito.